Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos, para todas. Joana, ya nos habíamos saludado allí fuera de la grabación. Muchas gracias por tu asistencia. Aquí ya tenemos grabación y segunda grabación andando. Listo. Bueno, entonces continuemos. Continuemos con el tema del proyecto. En primera instancia, vamos a dejar aquí. Voy a dejar en curso este, este correo para enviarles los archivos de referencia. Permítame un segundo. Los estoy aquí adicionando al correo de tal manera que no se me vaya a olvidar enviarlos. Productos multimedia, archivos de referencia. Listo. Ya ahorita en el transcurso del encuentro o al finalizar les envío. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Me confirmas por favor si lo estás viendo? Listo. ¿Me escuchas bien, Joana? Bueno, entonces, gracias, Joana. Allí les acabé de publicar hace unas horas la videograbación de la segunda sesión sincrónica adicional, la que hicimos el día de ayer. Y además les publiqué un material sobre principios de multimedia para que por favor lo vayan revisando también. Y ahora sí, entonces retomemos nuestra cartilla 4 y vamos a comenzar estructura del diseño curricular. Vamos a aumentar un poco el zoom. Creo que por ahí ya se ve mucho mejor, ¿cierto, Johanna? Ok. Bueno, entonces, ¿me hablas, Johanna, porfa? Ahora sí. Es que te escuchaba muy bajito, pero ahora el volumen de la diadema. Listo, entonces, estructura del diseño curricular. Como habíamos comentado ayer, la idea es que cada apartado tenga su párrafo introductorio, ¿cierto? Luego, entonces comenzaríamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Estructura del diseño curricular, seguramente, si lo tenemos o lo revisamos acá, voy a abrir el correo que les envié.
o más bien un archivo con el texto que tiene ese correo. Proyecto, muy arriba. Por acá está. Perdón, por aquí está. Entonces aquí está el texto. Que de pronto lo necesitamos. Estructura del diseño curricular sería entonces el apartado 4 en este caso, lo que quiere decir que muy seguramente podrían denominar aquí como 4.1, 4.2, 4.3 tipo de enseñanza y así sucesivamente. ¿Listo? Cuando hablamos de temas de tema o contenido a enseñar, ¿listo? ¿De qué vamos a hablar? En esencia lo que vamos a hacer, y fíjense que aquí está la explicación de ese subapartado, es hacer una descripción general de lo que es el tema que ustedes seleccionaron como equipo de trabajo para el desarrollo de su producto multimedia interactivo. Vamos a suponer, el tema es eh, instrumentos quirúrgicos, ¿cierto? Allá en medicina. Pues hablaremos, ¿cierto? De manera general, una descripción, haremos una descripción, no necesariamente tan extensa, perfectamente se puede hablar del tema en unos cuantos párrafos, ¿cierto? 2, 3 párrafos, no es más lo que realmente se necesita. Al fin y al cabo de lo que se trata es de hacer una descripción, ¿cierto? Para quien está documentándose, ¿cierto? A través del documento. Y luego vendrán otros apartados en donde se hable, por ejemplo, de los temas específicos o de los tópicos del aprendizaje. ¿Listo? Quiere decir que no vamos a describir allí temáticas específicas. Supongamos, el tema general es tecnologías de información. Pues describimos tecnologías de la información y no vamos a entrar a ni siquiera mencionar subtemas, ¿cierto? Como realidad aumentada, como por allá aplicaciones web 2.0, entre otras temáticas que podrían allí surgir. No, únicamente describimos la temática general, ¿cierto? O el contenido que se va a enseñar en ese PMI. Cuando hablamos de definir los objetivos o resultados de aprendizaje, fíjense que tendríamos que quitar el verbo, ¿no? Entonces hablaríamos de objetivos o resultados de aprendizaje, ¿cierto? Dentro del documento, ¿cierto? Vamos en el 4.1, pasaremos al 4.2. ¿De qué tratan esos objetivos? Fíjense que al principio del documento decíamos hay unos objetivos aquí, pero esos objetivos son del proyecto, no de lo que se pretende, ¿cierto? Que los estudiantes aprendan con ese tema de tecnologías de información o con ese tema de instrumentación quirúrgica, ¿cierto? No, estos objetivos son generales del proyecto y luego sí llegarán entonces estos objetivos o resultados de aprendizaje, ¿cierto? Esos objetivos que ustedes pretenden o competencias que los estudiantes adquieran a través del recorrido, interacción, manejo de ese PMI con esa temática que ustedes seleccionan. ¿Listo? Entonces, seguramente habrá que revisar si redactan o adicionan objetivos, ¿cierto? De diferentes tipos. ¿A qué hago referencia? A que, por ejemplo, yo voy a tomar este referente que ya tomábamos como punto de referencia anoche.
Vemos aquí dónde están los objetivos. Hay objetivos actitudinales, objetivos pedagógicos, en fin. No necesariamente tienen que redactar todos esos objetivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿dónde está el título que no lo veo? Así, estructura del diseño curricular. Entonces, por ahí se habla o se hace un texto introductorio, ¿cierto? Aquí es, digamos que relativamente extenso la descripción del tema a enseñar, ¿cierto? No deberían estar los subtemas. Y luego vienen unos objetivos. Aquí por lo menos colocan un general y unos específicos. Podría ser, ¿cierto? En los objetivos que se colocan al principio del documento, idealmente debe pasar eso, que exista un objetivo general y unos específicos. Pero en esta parte de objetivos de aprendizaje, no necesariamente tiene que pasar eso. Simplemente podríamos hablar de objetivos, ¿cierto? Por ejemplo, cognitivos, actitudinales, procedimentales, ¿cierto? O puede que solamente coloquen allí objetivos de estos dos tipos, por ejemplo, cognitivos y actitudinales. ¿Listo? O puede que estén solamente los objetivos cognitivos. Bien, eso es lo que hay que revisar. Siempre hay que tener en cuenta, de todas maneras, aquí me remito a estos objetivos nuevamente, a los que hay al principio del documento, que hacen referencia al proyecto como tal, cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar con ese proyecto. ¿Listo? Estos objetivos, como hablamos de uno general y unos específicos, es importante tener en cuenta que siempre los específicos le apunten, ¿cierto?, a permitir o apoyar el desarrollo o el alcance del objetivo general. Generalmente los objetivos específicos van enlazados con el objetivo general. El objetivo general es el más grande, es en un panorama de proyecto, ¿cierto? El alcance más grande, más prominente. Los específicos serán, digamos que de menor escala, pero siempre apuntando que a través de ellos se logre alcanzar el objetivo general. Es decir, un objetivo grande, el objetivo general, y los objetivos específicos, objetivos más pequeños que pretenden darle valor o alcance al general. En estos objetivos, como decíamos, no hay necesidad de colocar objetivo general y objetivos específicos. Simplemente se pueden tratar desde esta clasificación. Listo, que es más pedagógica que otra cosa. Luego de ello, entonces vamos a devolvernos y de hecho miremos aquí un segundo los objetivos. Miren, aquí también pasa eso, ¿no? Objetivos, bueno, esto es la introducción de la temática. Objetivos cognitivos, actitudinales, procedimentales, incluso aquí colocaron objetivos operativos. ¿Listo? Recuerden, estos dos proyectos son reales y por eso amplían muchas veces todos los contenidos para ser mucho más específicos, no tan generales. Ahondan mucho en cada apartado. Luego, si nos remitimos a tipo de enseñanza, bien, entonces seguramente aquí tendremos en cuenta ese primer ejercicio de las semanas 1 y 2, en donde hablábamos de los diferentes enfoques, ¿cierto?, pedagógicos,
Y seguramente además, ¿cierto? Dábamos algún o algunos argumentos, dábamos ya luces, aproximaciones de cuál sería ese enfoque pedagógico que tendría el proyecto, su PMI. Dados, pues básicamente, algunos argumentos que ustedes utilizaban allí para darle respaldo a esa elección. Puede que en un momento dado utilizaran, decíamos, uno o quizás dos enfoques pedagógicos, es decir, que utilizaran un modelo ecléctico compuesto allí por dos o tal vez incluso, aunque es más complejo, tres modelos pedagógicos, ¿cierto? Entonces ahí viene la aplicabilidad de ese ejercicio porque en el tipo de enseñanza, vamos a revisar acá, aquí. Y fíjense que en el apartado anterior hay otros elementos allí por revisar, por leer con detenimiento, con respecto a esos objetivos, ¿cierto? En fin. Pero el tipo de enseñanza que hace referencia, exactamente. Básicamente, de lo que trata es de referir, ¿cierto? De una manera general, pero argumentada, ¿cierto? El modelo pedagógico que van a utilizar, o modelos, ¿no? Y de eso se trata. ¿Cuál es el propósito de enseñanza y cuál es el enfoque? ¿Cuál es el estilo de enseñanza que ustedes van a trabajar? Obviamente, para ser claros allí, es importante que no se mencione simplemente que se va a utilizar, por ejemplo, el constructivismo. Sí, pero ¿y cuál es la razón de peso o razones? ¿Cuáles son esos argumentos para haber seleccionado el constructivismo? ¿Listo? Por supuesto, todo eso puede estar allí directamente relacionado con los objetivos que se trabajaron en el subapartado anterior. ¿Listo? Muy seguramente tendrá que ver mucho con ello. Si miramos, por ejemplo, el referente 1, tipo de enseñanza, ¿cierto? Entonces comienzan a hacer una descripción allí, ¿listo? Luego particularizan algunas cosas, en este caso de la lectoescritura, que es el tema que ellas trabajan, y empiezan a dar argumentos. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí en esta parte, hablan del trabajo colaborativo, hablan del constructivismo, ¿cierto? Seguramente hacen referencia, ¿cierto?, a algún autor del constructivismo, y más teniendo en cuenta que el constructivismo no es uno solo, sino que hay, perdón, digamos que algunos, mmm, podríamos decir niveles o tipos, ¿cierto?, de constructivismo. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Si miramos el referente 2, ellos aquí hablan de, veamos, enseñanza e-learning y learning. Hablan por ahí de pareciera aprendizaje por exploración y constructivismo, así leyendo muy rápidamente. ¿Listo? Entonces desde ahí es que se hace referencia a lo que es el tipo o tipos de enseñanza. Muy seguramente pueden hacer referencia también a los estilos de aprendizaje. Vamos a suponer que no necesariamente en ese contexto
todo deba ser bajo contenidos visuales, ¿cierto? O de lectura, sino que también se puedan tener en cuenta los materiales audiovisuales, por ejemplo. En fin, todo depende del contexto y, por supuesto, de lo que ustedes planteen como objetivos pedagógicos. ¿Cómo vamos hasta ahí, Joana? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Todavía no, Joana. Bueno, también está conectado por acá, o están conectados Michael, Stephanie y Janet. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Entonces continuemos, si no tienen por allí ninguna inquietud al respecto. Vamos a revisar entonces ahora, bajemos un poquito acá, creo que aquí, y en el otro proyecto, autodiagnóstico. Entonces, ¿de qué trata esto del autodiagnóstico para reconocer conocimientos previos y estilos de aprendizaje? ¿Listo? Simplemente podemos colocar como título, veamos cuál es el que está aquí. Ah, este es apartado general. Autodiagnóstico para reconocer conocimientos previos y estilos de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, ¿de qué trata eso? Muchas veces, cuando vamos a socializar un contenido con un determinado grupo de estudiantes, no es adecuado, yo diría que en términos generales, nunca resulta adecuado mmm, pretender que todos los estudiantes estén en el mismo nivel. Pensar de esa manera seguramente nos va a, digamos que, tergiversar, ¿cierto? La realidad de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a socializar contenidos con un grupo de estudiantes que ustedes hasta ahora conocen, resulta que por muy específico que sea el tema, en ocasiones hay estudiantes que ya tienen conocimiento, que incluso pueden llegar a dominar el tema, saber a profundidad de todos esos conceptos que ustedes están a punto de socializar, de compartir. Y en ese orden de ideas, partir de la generalización de que ninguno de los estudiantes sabe acerca de esa temática, pues no es lo más adecuado. Puede que en muchas ocasiones, o en otras muchas ocasiones, sí pase que ninguno de los estudiantes conoce, pero lo ideal es partir de la idea de que no es así y cuando menos hacer un sondeo que puede ser verbal o que puede ser a través de un formulario o de una encuesta o un test por escrito, en fin. Pero la idea es preguntar qué saben los estudiantes sobre un determinado contenido o contenidos que se van a socializar. De esa forma, sabremos si comenzamos de ceros o si de pronto comenzamos un poquito más allá porque puede que incluso todo el grupo ya tenga conocimientos básicos. Bien. Y de eso trata como tal el autodiagnóstico, para reconocer esos conocimientos previos y de hecho estilos de aprendizaje. No todos los estudiantes estarán en el mismo nivel de conocimientos y al mismo tiempo no todos los estudiantes tienen los mismos o el mismo estilo de aprendizaje.
Puede que al final reconozcan que a todo el grupo de estudiantes en términos generales o promedio les interese más o les sea más factible que ustedes les recomienden audiolibros, ¿cierto? ¿Qué documentos para leer? ¿Listo? Resulta que ustedes tienen un material muy bueno a manera de ebook o de audiolibro. Y resulta además que como buenos colombianos, en su grupo haciendo el autodiagnóstico, no les gusta mucho leer, entonces ustedes preguntarían allí, ¿les interesaría que los contenidos fueran a través de audiolibro o audiolecturas? ¿O les gustaría más con un audiovisual y de pronto quedan completamente de lado los documentos textuales para hacer lectura? Todo eso trata también de reconocer, se trata de reconocer en el autodiagnóstico. Eh, Cuando se hace ese autodiagnóstico y existe el resultado, todos los estudiantes ya tienen unos conocimientos previos en, seguramente saltemos algún contenido inicial y abordamos el tema un poco más adelante o de una manera un poco más específica. Esos son los resultados eh, como consecuencia de un proceso autodiagnóstico. A veces se hace y a veces no. Lo ideal sería hacerlo siempre, pero a veces el tiempo no da para realizarlo siempre. A veces incluso se hace, digamos que de manera muy superficial y simplemente se pregunta si tienen o no tienen conocimiento acerca de un determinado tema. Y eso es todo. Ahí quedó el autodiagnóstico. Digamos que se obtuvo una información muy general, muy rápida, y partimos de eso. Si en un momento dado existe el tiempo, pues hacemos algo mucho más técnico, más organizado, ¿cierto? Más sistemático, en fin. Y aquí básicamente lo que habría que enunciar es cómo harían ustedes o a qué apelarían para hacer ese autodiagnóstico. Bien, entonces, seguramente el párrafo introductorio o descriptivo hablaría de que para su proyecto es indispensable realizar eh, una evaluación diagnóstica, ¿cierto?, de conocimientos previos con el propósito de, ya digamos que describimos de diferentes formas cuál era el propósito y ustedes adicionarían el cómo, ¿cierto? A través de cuál sería su herramienta o estrategia para hacer esa evaluación diagnóstica. Bueno, muy bien, entonces digamos que ahí sí no me voy a remitir a los documentos, sino que más bien avanzamos un poquito con el siguiente apartado. A ver cuál sigue. Organización de los contenidos educativos. Creo que ya me pasé. Por acá debe estar. No. Por aquí hay mucho más para leer, ¿no? Sobre evaluación diagnóstica. Para de pronto tener en cuenta algunos de esos ítems les ayuden a orientar su párrafo descriptivo. Entonces, esa organización de contenidos educativos a qué hace referencia. Aquí todavía no vamos a indicar contenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 de su proyecto PMI, de su producto multimedia interactivo. ¿Listo? No puntualizamos, ¿cierto? Esos temas específicos o esos contenidos específicos.
¿Listo? Solamente vamos a hablar de organización. ¿Listo? Específicamente de eso. ¿Cómo van a organizar ustedes sus contenidos dentro del PMI? Entonces, vamos a suponer, lo hacen por unidades, por bloques, por módulos, ¿cierto? ¿Cómo lo van a estructurar? ¿Cómo los van a organizar? Sería válido además de eso, además de indicar si es por unidades, bloques, módulos, en fin, cómo estaría dispuesto o cómo estaría constituido cada uno de esos, por ejemplo, bloques o módulos, sin querer o sin pretender que se indique allí, estaría organizado por módulos. Yo estoy aquí resumiendo al máximo lo que ustedes describirían allí un poco más ampliamente, por módulos. Módulo uno. Y entonces empezamos a colocar temas. No. ¿Listo? No temas, únicamente organización, estructura. Lo que sí sería válido sería decir cada módulo, suponiendo que sea por módulos, estaría estructurado de la siguiente forma. Y entonces allí ustedes pueden decir que cada módulo de 5 o de 6 módulos que constaría el PMI tendría, por ejemplo, un material de lectura inicial, dos videos relacionados con o para un taller y seguramente hacia el final, por ejemplo, una evaluación. ¿De qué tipo? No sé. Pero la idea sería que ustedes pudieran estructurar cómo está compuesto ese módulo o cada módulo. ¿Listo? Sin empezar a desglosar o a mencionar temas. ¿Listo? Por ejemplo, acá, organización de los contenidos educativos. Aquí empiezan a colocar temas. Entonces yo aquí le coloco, aquí no se describen temas, se habla de si van a estructurar por módulos, unidades didácticas, ¿cierto? Y además de eso, lo que les decía hace un momento, si uno quiere, ¿no? ¿Cómo estaría estructurado cada módulo o cada unidad? ¿A partir de qué elementos o materiales, por ejemplo? ¿Listo? Por eso es que digamos que resulta válido enviar esos documentos para que revisen las observaciones. Veamos cómo corrigieron ahí esa parte. Miren cómo lo enuncian ellas. Dice que eso estaría compuesto por, a ver dónde dice, por unidades de aprendizaje. Entonces le colocan digamos que por estructura, nombre de unidad, introducción, competencia, descripción del contenido y actividad de aprendizaje. Y hacen hasta una gráfica. Así se organizaría cada unidad. Pero fíjense que aquí hasta el momento no se ha anunciado nada de temas, como si lo habían hecho en la primera entrega y que no era la idea. ¿Listo? Lo solucionaron muy bien allí. Eh, Seguramente en el otro documento pasará lo mismo. Lo dejo a consideraciones de ustedes que lo revisen también. Pero en esencia es eso, lo que debe aparecer en el apartado. Si vamos al siguiente, esto es organización de los contenidos. Vamos allá al frente. Ahí pueden leer todo eso. Yo sintetizo mucho de lo que hay allí, pero ustedes pueden ampliar información haciendo lectura de todo eso. Luego vienen las estrategias y actividades de aprendizaje, ¿cierto? Que sería
el 4.6, ¿cierto? Y entonces, acá, hablarían o escribirían, ¿cierto? Yo creo, me voy a devolver un segundo acá. Ah, no, sí vamos bien. Es que tópicos viene después. Es otro apartado. Estrategias y actividades de aprendizaje. Ustedes describirían allí, recuerden, párrafo introductorio, de qué van a hablar en ese apartado. Describirían qué tipos o qué clases de estrategias van a implementar, ¿cierto? De acuerdo a los objetivos de aprendizaje, por ejemplo. Y en ese orden de ideas, eh, fíjense que aquí existe el aprendizaje significativo. Me salté acá. Vamos acá. Miren. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entre otras posibilidades. Pero cuando ustedes miran específicamente los tipos de actividades, entonces resulta que hay una clasificación. No es colocar allí, es que vamos a hacer quizzes, sopas de letras, talleres y no sé qué otras actividades, un foro, en fin, todas las actividades que ustedes pretendan adicionar allí o involucrar, pero hay que revisar si son esas, a qué tipo corresponde dentro de esta tipología que está enunciada en la cartilla. ¿Listo? Son actividades de qué tipo o a qué le apuntan. Son activas, pasivas, reactivas, dirigidas, aclaratorias, ¿cierto? Entonces, una vez las mencionan allí, las clasifican. O puede que eventualmente ustedes digan, eh, dentro del proyecto se plantean actividades de tipo activo o actividades de tipo reactivas y son las siguientes. O puede que de pronto escojan dos, tres tipologías de estas. ¿Listo? Pero es fundamental indicar, ¿cierto? Cada actividad o de cada actividad o para cada una su tipología. ¿Listo? Entonces, resulta que aquí, un poco más abajo, también hay una orientación, ¿cierto? Con respecto a esas actividades, ¿cierto? Por ejemplo, si es de recepción de información, será pasiva, ¿listo? Si es de rellenar cuestionarios y protocolos, será de reflexión, análisis de contenidos, y así sucesivamente. No las voy a leer todas, ¿cierto? Más bien los invito allí a que hagan lectura de cada una y eso les va a orientar para clasificar las actividades que ustedes a bien tengan allí disponibles o que propongan para el desarrollo de su PMI. ¿Listo? Pero hay que clasificarlas. Por ejemplo, si es un estudio de caso, ¿cierto? Eso invita a la reflexión, ¿cierto? A encontrar elementos, tiene o incorpora aprendizaje significativo, ¿cierto? Si es una autoevaluación, si es el análisis de una imagen o de una fotografía, ¿de qué trata? Entonces, esos son los elementos orientadores o verbos, en algunos casos, que permiten identificar de qué trata, ¿cierto? Ese elemento o esa actividad, para que de todas maneras las clasifiquen de acuerdo a esta tipología. ¿Listo? Es básicamente eso. Eh, Miremos ahora la evaluación. En ese último subapartado, ¿cierto? ¿De qué trata la evaluación?
Con respecto a los referentes, en el punto anterior que se me olvidaba revisar eso. Miren que aquí colocan pruebas objetivas, pruebas para ordenar, ¿cierto? Sí, pero esas pruebas, ¿cierto? ¿A qué obedecen? Son activas, pasivas, ¿cierto? ¿A qué obedecen ellas? Y por ahí a la final, en ese documento no se indicó finalmente la tipología de cada una. Aquí son un poco más descriptivos con las estrategias desde lo pedagógico, desde lo metodológico. No porque tengan necesariamente que hacer todo ese desglose, ¿no? Ellos sí lo hicieron. Involucrar el tipo de aprendizaje por indagación, inteligencias múltiples. Aquí retoman otra posibilidad desde lo tecnológico. En fin, ¿listo? Pero lo ideal es describir la tipología que le corresponda a cada una. Todo esto es muy completo, sí, pero reitero, ¿cierto? Como ya se ha hecho otras veces, es porque estos proyectos ya contaban con una financiación y son proyectos reales, entonces por ahí se terminan ampliando bastante. Entonces ahora sí llegamos a la evaluación. La evaluación no es centrarse en indicar cómo la van a hacer. No es que la evaluación se va a hacer a través de mmm, un formulario en Google Forms. O se va a hacer una evaluación de 10 preguntas o de 20 preguntas, ¿cierto? Física o virtual. No, no trata de nada de eso. ¿Listo? La evaluación hace referencia a cómo van a llevar a cabo, ¿cierto? Ese proceso de identificación de logros, de objetivos. Traducido, sí, de evaluación de unas competencias, pero ¿cómo? ¿De qué depende la evaluación? ¿Cómo catalogan o cómo describen la evaluación? Bueno, si vamos coherentemente revisando el documento y ustedes allá en tipos de enseñanza, en un apartado que ya vimos antes, colocaron eh, o describieron constructivismo y hablaron por allá de cognoscitivismo o de uno de esos dos, no sé. Pues la evaluación tiene que ser coherente con eso que ustedes mencionaron allí. Digamos que no sería lógico hablar por allá de constructivismo, ¿cierto? Y de aprendizaje significativo, por ejemplo, y luego venir a decir en la evaluación que se hará un test evaluativo al final de cada unidad temática. Y ya, ¿listo? Y no pasó nada más. Entonces, eh, si se supone que el constructivismo habla de una evaluación no centrada en resultados, sino en el proceso y obviamente valorando también en cierta proporción o cierta cantidad el resultado, habría que mirar si, por ejemplo, la evaluación es la entrega de un proyecto. Y ahí seguramente se evaluaría proceso y resultado. Y no necesariamente es un test evaluativo. ¿Listo? Ahora, si es constructivismo, no podemos hablar de un test evaluativo, sí. La cuestión es cómo se lleva a cabo ese test evaluativo. Que no sea simplemente el típico examen. Bueno, aquí están las preguntas y uno se las dicta allí o le pasa a uno una hojita allí con el test
y tienen 15 minutos y ya. Bien, habría que mirar cómo hacemos que ese test desde el constructivismo, por ejemplo, se vuelve un poco más formativo y realmente les proporciona aprendizaje. En fin, pueden hablar allá también incluso de rúbricas, por ejemplo, para hablar de una evaluación un poco más estructurada, ¿cierto? No como tan subjetiva, sino un poco más organizada, más estructurada. Porcentajes, si se quieren, también nos pueden llegar a mencionar. Todo eso digamos que es de lo cuantitativo, pero también es interesante o muy importante hablar desde lo cualitativo, ¿cierto? Bueno, en ese caso, aquí, aquí se habla de que la evaluación va a ser a partir de todo esto, de pruebas objetivas, pruebas para ordenar, de análisis de videos, de debates en línea. Listo, pero digamos que allí haría falta indicar, ¿cierto? Si la evaluación es constructivista o cómo es o a qué le apunta de acuerdo al tipo de enseñanza, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un poco más amplia la descripción, más acertada. Se habla de construcción del conocimiento, evolución progresiva. Todo eso es interesante. Se habla de elementos allí a evaluar y después hablan de unos criterios de evaluación. Este está mucho más interesante que en el otro documento. ¿Listo? Porque toma una conceptualización allí muy pedagógica, ¿no? Ese es también, digamos que los documentos, a pesar de que son muy buenos, no quiere decir que no tengan sus diferencias y de pronto que en un documento sea un poco más amplia y más interesante, más acertada incluso, ¿cierto? La exposición. Por eso les dejo dos documentos de referencia. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta ahí? Ya terminamos ese apartado. Antes de que se conectaran, de hecho yo se los mencionaba ayer, se los iba a enviar. Redacté un correo aquí, o bueno, redactado todavía no, pero sí ya encabezado, para que no se me olvide enviárselos ahorita. Aquí ya está el correo listo para que no se me vaya a olvidar, archivos de referencia. Y ahí les envío los documentos. Listo, con gusto. Entonces íbamos en esa estructura del diseño curricular que ya la terminamos de abordar. Y pasaríamos, en aquí hay mucho que leer sobre la evaluación, pero en términos generales es lo que les comentaba. Ustedes pueden hablar de técnicas de evaluación, ¿cierto? En fin, hay muchas herramientas, muchos elementos que podrían llegar a tener en cuenta. Depende, por supuesto, hasta donde ustedes quieran llegar, describir y perfectamente pues hasta donde se necesite, ¿no? Decíamos que el documento no se trata de entre más hojas mejor, ¿cierto? Si son 60 o 70, 80 más nota, no, realmente no trata de eso. Si se van 70 como en este proyecto que les mostraba, es porque amerita y no es carreta allí forzada, sino pues básicamente porque el proyecto lo demanda. Pasemos entonces al siguiente, que es
tópicos para el aprendizaje. De acuerdo a eso, iríamos en el apartado 5. Bien, ya estaríamos, nos faltan 3 apartados para por lo menos tener abordado lo que es la primera entrega de su documento. Aquí sí, ¿cierto? En tópicos para el aprendizaje, vamos a definir cuáles son los contenidos o temáticas de las cuales se va a componer su PMI. Entonces seguramente ustedes, si allí arriba en un apartado anterior, en donde decíamos que el PMI se iba a organizar por unidades didácticas o por módulos o por bloques, ¿cierto? En fin, u otro tipo de estructura que ustedes quieran allí implementar, tendríamos que ser consecuentes con eso. Entonces seguramente aquí diríamos que teniendo en cuenta que el PMI, ¿cierto? Allá dentro de su párrafo introductorio, está organizado por módulos, supongamos, se plantea que el proyecto esté compuesto por, vamos a suponer, 5 módulos. Y entonces comienza acá, módulo 1, tal vez tenga un título, no sé, todo depende de lo que ustedes hayan dicho allá en la estructura, ¿cierto? Entonces módulo 1 se llama así y entonces tiene 4 subtemas. Entonces será 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Módulo 2, ¿cierto? O unidad didáctica o bloque o lo que ustedes quieran. Módulo 3, 4, 5. Y el 5 tiene 3 subtemas. 5.1, 5.2, 5.3. Ya. Entonces ahí estarían todos los contenidos ya específicamente relacionados y no se han repetido en ninguna otra parte del documento. ¿Listo? Porque por allá en apartados anteriores hablamos de estructuras, módulos, reitero, unidades didácticas, bloques, como ustedes quieran, y se habló de que cada bloque contenía o estaba estructurado de una determinada manera, si se quiere llegar a eso, de que de pronto tenía allí un contenido temático compuesto por 3 documentos o 2, o por videos explicativos, no sé, o audios, y habría allí una actividad de aprendizaje y un foro, y en fin, ¿listo? Pero allá nunca se mencionaron tópicos, aquí sí, ¿listo? No es otra cosa. Luego pasamos al mapa conceptual de navegación. ¿Listo? Ah, bueno, antes de eso, una cosa importante porque sé que en algún momento la van a preguntar y prefiero hacer la claridad de una vez. Tengan en cuenta que su proyecto es proyecto de módulo, pero también es proyecto de grado. Entonces, va a existir un momento en donde ustedes se pregunten, y seguramente será aquí, qué tan grande o qué tan extenso planteo mi proyecto, teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? Como uno de los factores determinantes, que no sería lo ideal, pero pues es una realidad. Supongamos que ustedes plantean que sean 3 módulos y no sé cuántos subtemas en cada uno, y consideran que eso es lo que debería estar. De eso debería componerse su PMI. Pero luego entonces empiezan a mirar con detenimiento qué tan factible es desarrollar todos esos temas, ¿cierto? En el siguiente módulo, en su PMI ya tangible, desarrollar por allá todos esos contenidos, todos esos materiales, diseñar o estructurar allí todo eso, no sé, depende de cada proyecto, en la plataforma virtual de aprendizaje o en el sitio web, en fin, y todos los materiales, quizás objetos virtuales de aprendizaje, en fin, que van a crear. Oiga, ¿será que sí alcanzamos? Y quienes están individual, ¿será que sí alcanzo a desarrollar todo eso para esos temas? ¿Listo?
No se trata de irse por lo mínimo, porque tengan en cuenta, los pares van a revisar eso. Oiga, proyecto de grado y apenas se desarrollaron dos módulos, cada uno con dos subtemas y eso fue todo para un trabajo de dos módulos o 3 meses y medio. ¿Listo? Eso por un lado. Por el otro extremo, que es mejor irse por ese que no por el anterior, donde se vea incluso en la sustentación, que ustedes van a tener que mostrar su producto, sustentan allá todo lo conceptual, ¿no? Entonces enmarcan el proyecto, lo explican, describen el contexto, la necesidad o situación dilemática y todo eso, digamos que justifican. Luego de eso, cuando muestran el proyecto, tan, listo, eso era todo. Y quizás queda uno como, bueno, ¿y ese era el proyecto de grado? O sea, lo abordamos tan rápidamente que parece que se hubiera hecho en un fin de semana o dos. ¿Listo? Entonces, es preferible irse hacia el otro lado, ¿bien? En donde desarrollen mucho y sobre todo quienes trabajan en pareja, que también se vea que es un volumen de trabajo suficiente para justificar el trabajar en parejas. Y generalmente pasa, digamos que en ese sentido generalmente no hay problema porque se desarrolla un proyecto amplio. Pero ¿cuál es el punto adicional que es fundamental? Si ustedes determinan que son tres módulos y hay unos subítems en cada uno y resultan tres en el primero, cinco en el segundo y otros cuatro en el tercero, uy, pero ¿será que sí alcanzamos a desarrollar todo eso? Planteen lo que tengan que plantear, sin temor a pensar en que no van a alcanzar definitivamente a desarrollar todo eso. No, planteen lo que tiene que ir. ¿Listo? Ahora, una vez planteados esos contenidos, bien planteados, lo que debe ir sin quitarle o reducirle. ¿Listo? Sin simplificarle. Porque eventualmente puede que de mi parte o de parte de los pares, si conocemos del tema o incluso revisando el documento, uno alcanza muchas veces a empaparse de lo que están haciendo profundamente o ampliamente y uno quizás logre identificar que faltarían temas. Y más si, por ejemplo, de mi parte o de los pares resultamos expertos en el tema de que ustedes van a tratar o que proponen, uno dirá, no, pero les falta esto y les falta esto otro, porque no están esos temas. Entonces allí se sugiere adicionar estos temas. En este momento, ¿no? Si fuese ya en la sustentación, dirían los pares, ¿y por qué no este tema? Creo que este tema definitivamente tendría que haber estado. Y si ustedes dicen, no, es que lo que pasa es que por el tiempo, pues eso sí se planteó, pero no se alcanzó a desarrollar, no, pero no lo veo en el contenido, en el documento, no está visibilizado así. Entonces ya ahí existe una debilidad en su proyecto. Entonces, para que eso no suceda, planteen los contenidos que deben ir, sin temor a pensar que es que se están comprometiendo a mucho y eso no se va a alcanzar. No, planteenlos. Si ustedes analizan ya con detenimiento y se dan cuenta que, vamos a suponer que son 5 módulos con yo no sé cuántos subítems o subcontenidos en cada uno, no. Siendo muy objetivos, solamente alcanzaríamos a desarrollar los primeros 3 módulos. Los otros dos definitivamente no alcanzamos. El tiempo no daría, a pesar de hacer un muy buen esfuerzo. Entonces lo que ustedes hacen o podrían hacer allí, eventualmente, no quiere decir que eso siempre vaya a pasar, algunas veces pasa, otras veces no. Si pasa, ustedes dirían o adicionarían una nota aclaratoria, ¿cierto? Al principio o al final, ¿cierto? De esos tópicos para el aprendizaje. Eh, Se plantean, a pesar de que se plantean 5 módulos,
por razones de tiempo, no es factible desarrollar los 5, ¿cierto? Para la finalización y sustentación del proyecto, por lo cual se desarrollan los 3 primeros y los 2 siguientes, ¿cierto? Serán desarrollados o se revisarán o se construirán posteriormente, ¿cierto? Fuera de lo que es el proyecto académico para implementarse, ¿cierto? Eh, con el público objetivo o con el contexto, ¿cierto? A futuro. Pero dejan allí claro que las últimas 2 unidades o los últimos 2 módulos de esos 5 no se van a desarrollar, pero sí se plantean allí los temas y seguramente cuando vemos los 3 muy bien desarrollados, muy bien trabajados, pues uno pensaría que así se van a desarrollar esos otros 2, pero sí los tienen visibilizados y están allí planteados. ¿Listo? Y habría que hacer esa salvedad si es del caso. Si los contenidos van a ser muy amplios y no se alcanzan a desarrollar todos. ¿Listo? Ese es el otro elemento importante a tener en cuenta aquí. La extensión realmente no interesa de esos contenidos, ¿cierto? Habría que revisar hasta dónde se pueden comprometer y hacer la nota aclaratoria. Bueno, pasemos a que ustedes me indiquen allí si queda todo claro hasta el momento o existe alguna pregunta al respecto. Listo. Nos quedan dos apartados, mapa conceptual, ¿cierto? Y el guión. Entonces, hoy vamos a abordar el mapa conceptual y para el encuentro que tenemos el día miércoles, que es, digamos, el segundo encuentro sincrónico oficial del calendario, ¿cierto? Porque el primero lo desarrollamos el 13. En ese encuentro hablaríamos del guión. ¿Listo? Dejamos ese solo apartado allí pendiente. Y tendrían de todas maneras tiempo suficiente. Digamos que si de aquí al martes de la próxima semana ustedes ya tienen todo desarrollado hasta aquí, mapa conceptual, suponiendo el caso, y el miércoles vemos guión, pues tendrían tiempo suficiente, tendrían 6 días para desarrollar el guión, que es bastante tiempo. O sea que vamos bien. Eh, vamos a mirar qué es ese tema del mapa conceptual, que es el apartado 6. Mapa conceptual de navegación. Tengan presente este término, por favor. Conceptual. Conceptual. Quiere decir que este mapa va a tener que ver directamente con conceptos. ¿Listo? No con pantallas del PMI. Tengan en cuenta que como es un producto multimedia interactivo, pues seguramente vamos a tener que dar, o quienes interactúan con el producto, van a tener que dar clics en todo momento a ciertos botones o enlaces. Y eso llevará a otras pantallas. Por eso hablamos de pantallas, o acabo de mencionarlas. No se trata de involucrar aquí esas pantallas. Si le damos clic aquí se va a esta pantalla y en esa pantalla si le damos clic en este otro botón o en este enlace o hiperenlace se va a esta otra pantalla. No, no hablamos de nada de pantallas ni de que este enlaza con este otro allí y se va para este otro lado, nada. Vamos a hablar únicamente de conceptos. ¿Listo? Pero es un mapa de conceptos. Entonces aquí dice ya delimitamos los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo técnico del programa y las diferentes unidades de aprendizaje, ¿cierto? Unidades o bloques o módulos o como ustedes determinen, ¿listo? Incluso hay teorías, ¿cierto? Ya que lo recuerdo en este momento,
y a través de las cuales ustedes pueden argumentar por qué por unidades didácticas o por qué por módulos. Hay algo que se llama materiales previos dentro de lo que tiene que ver con pedagogía y didáctica. Y hay teorías y hay autores que hablan de lo que es un material previo, ¿cierto? ¿De qué trata? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué materiales previos? Y lo mismo pasa con estructurar con módulos, unidades didácticas, en fin. Sobre todo eso hay literatura. Pero bueno, retomando el mapa conceptual, es una representación gráfica y ojo, jerárquica y esquemática. Esto es fundamental. Jerárquica y esquemática. Para organizar conceptos, y miren lo que les subrayo acá, para hacer relaciones o plantear o mostrar relaciones significativas claves, ¿cierto? ¿Pero de qué? De un tema o bloques de contenidos. ¿Listo? Fíjense que aquí no estamos hablando de pantallas, de que es que este botón me lleva a esto y este otro me lleva a esto otro, porque este no es un mapa de navegación, es un mapa conceptual de cómo está estructurado su PMI. ¿Listo? Seguramente se van a tener que fundamentar allá en esos tópicos para el aprendizaje, ¿cierto? Para poder, digamos que, estructurar este mapa conceptual. Bien, todo lo que ustedes tengan allá en tópicos tendrá que sí o sí aparecer en el mapa conceptual. En tópicos. ¿Listo? O sea, si hay 5 módulos allí y unos subítems o subcontenidos, seguramente eso podrá aparecer acá. No sé si solamente los módulos, ¿cierto? O también entren los subcontenidos. Es muy probable que sí pase, que entren los subcontenidos, pero es que eso depende mucho de cada proyecto. Y como ustedes analicen los contenidos y como ustedes los interrelacionen. Miren, relaciones significativas claves entre temas o bloques de contenidos. Ya vamos a explicar un poco más a profundidad eso. Entonces, ese mapa conceptual muy seguramente que es o que tiene una estructura jerárquica, esquemática, ¿cierto? Va a mostrar los contenidos, esos 5 módulos, y si se quiere con los subapartados, y va a tener relaciones. Entonces, el subítem 2 del módulo 1 se relaciona directamente, y usted le colocan allí una flechita, se relaciona con el subítem 1 del módulo 3. Son estrictamente relacionados. ¿Por qué? Yo voy a suponer, eh, el subítem 2 del módulo 1 habla de suma y allá se habla de cómo se hacen sumas. El subítem 1 del módulo 3 habla de multiplicar, ¿cierto? O habla de dividir. Por tanto, se relacionan directamente, ¿cierto? Digamos que para poder multiplicar o para poder dividir es fundamental, ¿cierto? Saber sumar y restar, ¿cierto? En ese orden de ideas, ellos son relaciones significativas claves. En otros momentos podríamos decir incluso que son prerequisitos, pero más que prerequisitos yo siempre hablaría es de que se relacionan de manera significativa a sus contenidos. Miremos acá a ver qué pasa con el mapa conceptual de este proyecto. Sí, les voy a mostrar este. Miren, este mapa conceptual, ¿cierto? No es lo que se espera. ¿Listo? No es. Finalmente no se entendió el mapa conceptual, qué es lo que pretende. Puede que uno le coloque acá unidad 1, 2, 3 y la unidad, pero aquí dice conformada por.
¿Listo? Es que no estamos hablando en el mapa conceptual de cómo se conforma cada unidad. Dice que de un foro general, de unos contenidos, de una evaluación, de un foro. Eso se tocaba en un apartado anterior, en donde decíamos estructura de los contenidos. Creo que se llama el apartado, ¿cierto? Y entonces decíamos que era por bloques, unidades o unidades temáticas, y que cada bloque contenía o estaba conformado por un foro, un contenido, contenidos, una evaluación, en fin, y una actividad, lo que se quiera. Eso era allá. Aquí no tenemos por qué involucrar esto. Por eso les muestro este. No tenemos por qué involucrar esto. Hablamos de los tópicos de aprendizaje. Entonces son las 3 o 4 unidades con sus subítems o subtemas y qué relaciones hay o existen entre ellos. Miremos el otro proyecto, a ver cómo lo solucionaron. ¿Listo? Este sí funciona. Entonces, este tema es sobre lectura, niveles de lectura comprensiva. Entonces seguramente allá hay 4 unidades o bloques o lo que sea. Y entonces un bloque es literal, inferencial, interpretativa y comparativa. ¿Listo? Y tal vez aquí hay un subítem o un subapartado, ¿cierto? Y entonces fíjense que dice la relación significativa clave, que la literal se relaciona con la inferencial con la interpretativa con la comparativa, ¿cierto? Y luego estos subítems también se relacionan pensamiento sistémico con pensamiento deductivo y pareciera ser, porque ahí el esquema no es muy claro, que estos dos se relacionan con el pensamiento analítico e inductivo, pero también con el pensamiento crítico. No sé si estos dos se relacionan con este o se relacionan con estos dos. ¿Listo? Porque aquí el esquema pareciera decir eso, ¿no? El mapa conceptual, ¿cierto? No queda claridad allí sobre, sobre cuál sería el más acertado. ¿Listo? Voy a mostrarles acá. Voy a mostrarles. Creo que es este, si mal no recuerdo. Vamos a abrir esos proyectos de todas maneras para revisar. Más abajo, más abajo. Culturas precolombinas. Aquí están las unidades de aprendizaje. Bueno, pero este no. Ese no es realmente. Que ya habla de otras cosas. No es el que estoy buscando. Pasé. Ah, miren este. Este es sencillito, pero es muy efectivo a manera de referencia. Miren este mapa conceptual. Le faltó el párrafo introductorio, ¿no? ¿Qué es un mapa conceptual o qué es lo que se va a mostrar a continuación? Siempre párrafo introductorio. Aquí se habla de que a clase con Newton, ese es el tema. Miren, acá dice que este es vamos a suponer que este es el bloque 1, este es el bloque 2. De números enteros sale conjuntos y operaciones con conjuntos, ¿cierto? Números enteros se relaciona directamente con operaciones básicas, de donde salen esos dos ítems, pero fíjense que de estos dos, ¿cierto? Temas o subtemas, operaciones con conjuntos y propiedades, ¿cierto? Confluyen en otro tema que es manejo matemático de las fórmulas, ¿cierto? Quiere decir que hay una relación significativa clave, seguramente entre estos dos
para poder llegar a esto. ¿Listo? Este es muy sencillito porque digamos que no habría gran cantidad de contenidos acá y más teniendo en cuenta pues a quién va dirigido, ¿no? Es un grupo allí seguramente de primero de primaria, segundo de primaria. ¿Listo? Ese es un ejemplo de un mapa conceptual ya logrando una relación o unas relaciones significativas clave. Miremos este. Este es de inglés. Pasé. Aquí por ejemplo, miren cómo estructuran, ¿no? Módulos. Hay uno, módulo 0, 1, 2, 3. Y de ahí entonces del módulo de repaso sale esto, meses, días, estaciones, luego de este sale esto, esos otros dos, de aquí esto. Pero miren las relaciones, ¿no? Este, este módulo 1 se relaciona directamente con este y este con este. Miren que el de repaso no. El presente simple se relaciona directamente con esa rutina diaria, ¿cierto? Hacia ambos lados. Habría que ver si en un momento dado, por ejemplo, de estos subítems, pareciera ser que todos se relacionan aquí con todos. Es un poco confuso ya en la parte final, porque habría que mirar si estos tres salen de acá, pero parece que se relacionan con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, porque eso está indicando todo este manejo de estructura. Quizás de aquí voy a suponer, del presente simple salgan estos tres y eso no se relacione con lo anterior, supongamos. O si se relacione, pero por ejemplo con estructuras y con conjugación no. O puede que con estos dos sí, pero con estos tres no. Es lo que hay que mirar para poder plasmar cuáles son esas relaciones significativas clave. Bien, miremos Sebastián Arevalo. Vamos a estar otro acá. A ver si encuentro uno que me parece. Miremos este. No. Bien que no se trata de esto. Unidad 1, 2, 3 y 4. Y entonces ahí desgloso como si fuesen los tópicos de aprendizaje y estructuro. ¿Listo? Esto de inicio podría estar perfecto, ¿cierto? Pero hacen falta las relaciones significativas clave. Por ejemplo, productos de dos binomios con término común. Yo voy a suponer que S se relaciona directamente con la unidad 3, ¿cierto? Aunque aquí lo dice, parece que todos se desprenden de acá, ¿no? Pero realmente la idea es esto depende de esto o esto depende de esto, están relacionados significativamente. Y vuelvo y reitero, no se trata de colocar actividades, cómo explorar, no, nada de eso porque no es decir cómo está estructurada cada unidad, ¿cierto? Incluso miremos acá los tópicos. Miren, aquí dice unidad 2, conceptualización de productos e identificación de casos en el simulador. Eso no está acá. Aquí no están esos elementos. Deberían estar. ¿Listo? Eh, unidad 3, miren, hay 5 ítems en la unidad 3. No están. ¿Listo? No están acá. Sin embargo, sí hay una cantidad de cosas que no deberían estar. Actividades, tema de estudio, contenidos. Eso no tendría por qué estar ahí. Tendrían que estar estos. Y luego entonces uno podría decir que para producto de dos binomios con término común,
¿cierto? Es clave saber primero cómo se saca un binomio cuadrado perfecto. O sea que si estuvieran estos ítems aquí, del 1 al 6, porque de hecho aquí se repitió la enumeración, si estuvieran ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, diríamos que se relaciona directamente el 1 con el 2 y haríamos esa relación allí, esa unión. Y supongamos, me voy a inventar, que este factorización de la diferencia de dos cuadrados se relaciona significativamente, es básico. ¿Para cuál? Supongamos que para la graficación geométrica en GeoGebra, que es de la unidad 4. Y ahí se establecen esas relaciones. Porque no se trata de relacionar todo con todo, sino cuáles son relaciones significativas importantes o claves. Y eso es todo lo que hay que hacer en ese mapa conceptual. Ya les mostré aquí entonces que no se debe hacer, que sí se debe hacer con varios ejemplos o referencias. ¿Listo? Iremos a ver si encontramos uno acá, el de Natalie. Ahí uno entendería que de pronto sí hay algunas relaciones significativas claves, ¿no? Pero habría que mirar si esto concuerda con los tópicos. Pero pareciera que aquí, digamos que hay relación entre Skype y OneDrive, relación entre Outlook y SharePoint, OneNote y Teams. Puede ser una opción. Miremos este. Aquí básicamente pues no se ven tampoco relaciones significativas claves. Pues pareciera ser en un momento que sí están, ¿no? Porque aquí se habla de, digamos que 5 contenidos que los denominan llave número 5, 4, 3, 2, 1, en fin, y que de cada una salen estos apartados. Uno diría que este se relaciona con este, que este con este. Listo, podría ser. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué es el descorche de definición? ¿Será que eso se puede relacionar directamente con tips sobre el tamaño de, bueno, esto es de educación sexual? ¿Será que sí o será que no? Entonces ahí tendría que haber una relación o una línea que una esos contenidos, ¿cierto? A eso es en lo que hacemos referencia y que como se han podido dar cuenta en muchos proyectos a veces no se entiende que no es simplemente estructurar lo que está en tópicos, sino mirar cuáles contenidos se pueden relacionar significativamente. ¿Listo? Y eso es en esencia lo que les quería compartir o socializar el día de hoy. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Ninguna? Ok, listo. Entonces, entonces ya les envío ahorita los documentos de referencia y me restaría decirles que les rinda bastante, que les rinda muchísimo con su proyecto, que descansen o que trasnochen bastante, pero
contentos con su proyecto. Gracias por su asistencia y muy buena noche para todos. Buenas noches, gracias. Con gusto. Profesor, Sí, cuéntame. pues nosotros queríamos de pronto con Michael comentarle sobre las propuestas que tenemos para el proyecto. A ver si No me, nos la- regala 10 minuticos. no me las han enviado. Yo necesito es, como les decía, que me envíen dos equipos de trabajo. Ya me enviaron el de Joana, ya les contesté, seguramente ya tienen definido allí el tema. Y creo que fue José Luis, la otra persona que me envió. Yo necesito que me envíen, como se indicó en un encuentro sincrónico anterior, por escrito, las tres propuestas y una sustentación corta de 1 a 2 párrafos de cada una. ¿Listo? Para poder mirarlas con detenimiento con los argumentos, no de 2 o 3 páginas, eso saldrá en una página, ¿listo? Suficiente para poder evidenciar de qué trata cada proyecto. eh, y como les decía en un encuentro anterior, los organizan en orden de importancia o de prioridad o de calidad del proyecto de acuerdo a su criterio. Sin embargo, yo reviso, puede que no quede el primero, puede que quede el segundo o el tercero por diferentes razones, como el tema de tiempo, como el tema de innovación, como el tema de viabilidad, ¿cierto? En términos tanto de tiempo como de, como de qué, como de amplitud del proyecto, ¿listo? Entonces, cuando me envíen eso, yo les respondo y muy seguramente ya podrían comenzar a desarrollar su documento. Gracias, buena noche. Listo, con gusto. Vale, hasta luego. Que descansen.